dice el versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Y les dijo Josué, pasen ante el arca del Señor, nuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, una piedra seguramente grande, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre ustedes. Cuando sus hijos les pregunten a sus padres, mañana, o sea, en el futuro, ¿qué significan esas piedras? Les responderán, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Dios. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. No era para un rato, no era para algunos años, era para siempre. ¿Sí? Ahora brínquese el versículo 19. Dice, el pueblo partió del Jordán del día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del río Jordán y le dijo a los hijos de Israel, o sea, a toda la nación, cuando mañana les pregunten sus hijos qué significan estas piedras, le dirán a sus hijos, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Dios, nuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que pasaron de la misma manera que Dios, nuestro Dios, había hecho lo mismo con el mar rojo. Sí, entonces se me hace muy interesante que Dios usa la palabra o la frase, dice, cuando mañana les pregunten sus hijos. Eso anticipa que Dios es un Dios del futuro, o sea, no que no esté en el presente, no que no esté en el pasado. De hecho, Dios es el pasado, es el presente y es el futuro, ¿cierto? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero Dios siempre está anticipando el futuro. Él les dice, ¿verdad? Cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué les dice eso? Porque les iban a preguntar. Los hijos de Israel iban a preguntar en algún momento, ¿verdad? Una y otra y muchas veces, ¿verdad? ¿Qué eran esas piedras? ¿Qué representaban? ¿Qué significaban? Y los padres tenían que saber eso para poder responderles y explicarles o informarles acerca de lo que había sucedido con Israel, con el pueblo, con Josué y con todos ellos, así como en el Mar Rojo. Entonces, es importante para nosotros la memoria porque tus hijos van a preguntar. Si es que tú haces monumentos conmemorativos, memorias de las cosas, escribes memorias, escribes cosas o las platicas con tus hijos. Y van a preguntar, oye, ¿qué pasó con tu diabetes? A ver, explícame, ¿Dios te sanó? ¿Cómo estuvo el asunto? Quiero saber, quiero escuchar la historia. O sea, gente te va a preguntar, eso incluye tus hijos, que son los más importantes, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero saber qué pasó con la hermana Nola, bueno, yo le preguntaba a ella a veces y si no está su libro, usted puede leer su libro, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo fue que Dios obró? ¿Cuál fue el enorme desafío de fe que ustedes tuvieron cuando no tenían dinero, dormían en el suelo, en cartones, comían frijoles, ¿verdad? Y Marcos Witt no era nadie, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese entonces, verdad? Van a preguntar, dígale a su vecino, te van a preguntar. Entonces es importante porque si Dios lo dice es porque así sucedió y así sucedió. Mire, hasta el día de hoy Israel, como dijimos la semana pasada, hace memoria de las cosas que Dios hizo en el pasado. Tanto así que la cultura judía es la cultura de las más antiguas y que pasa de una generación a otra las memorias del pasado, de lo que Dios hizo, de lo que Dios habló. Tú puedes preguntarle a un judío en la calle y le preguntas ciertos elementos de la historia bíblica y ellos te van a saber decir perfectamente lo que sucedió y cómo sucedió, cómo Dios lo hizo. Porque ellos han sabido pasar de boca en boca, de familia en familia, de padres a hijos, ¿sí? Las cosas que Dios habló y que Dios hizo. Y eso es importante para nosotros también, no solamente para ellos, ¿sí? Y que no solamente es historia, que lo es, pero que infunde fe a nosotros. Nos trae ánimo y fortaleza. ¿Está bien? ¿Ok? Como que no están muy animados con eso, pero es verdad. Ahora, es interesante que aquí la palabra, ¿dónde estoy? En el versículo, no era ahí. Bueno, entonces solamente quería mencionar eso por lo que estábamos hablando la semana pasada. Ok, ahora vamos al versículo 10. ¿Sí? Dice,
Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Dios había mandado a Josué que él le dijera al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó el río. Es decir, los sacerdotes estuvieron parados en el río Jordán por bastante tiempo, aunque la Biblia no especifica cuánto, ni hace detalle del tiempo, las horas. Fue bastante rato cargando el arca, que era era un cofre de oro, de madera cubierto de oro, ¿sí? Y estuvieron muy buen rato ahí. Y estuvieron ahí parados hasta que se hizo todo lo que Dios le había mandado a Moisés y Dios le había mandado a Josué, ¿sí? Entre eso, las piedras conmemorativas, ¿no? Que iban a recordar lo que Dios había hecho. Y eso me hace pensar que el sacerdocio del cual hemos hablado ya semanas atrás, ¿sí? Se queda y es permanente hasta que Dios hace todo lo que Él quiere a través de nosotros, ¿sí? Y no voy a meterme de lo que ya hablé antes, pero todos aquí, los que hemos creído en Cristo, somos sacerdotes y deberíamos ejercer nuestro sacerdocio para que Dios haga y diga todo aquello que Él ha querido que suceda a través de nuestro sacerdocio. Amén. Entonces, no podemos, como dijimos antes, tomar vacaciones de nuestro sacerdocio. Yo soy sacerdote todo el tiempo, en cualquier lugar, bajo cualquier actividad. Sea en este auditorio, sea en mi trabajo, sea en la escuela. Yo ejerzo, tú ejerces sacerdocio, ¿sí? Que le facilita a otros acceder, entrar a la herencia que Dios tiene, ¿sí? Y lo ejercemos todo el tiempo, hasta que Dios haga todo lo que y cumpla todo lo que Él quiera a través de nuestro sacerdocio. Amén. Usted es sacerdote con sus hijos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Aun cuando se casen, ¿verdad? Y la vida se les complica un poquito con su señora, con su marido, ¿verdad? Usted es sacerdote y está intercediendo a favor de ellos constantemente. Amén. Los que somos ya un poquito mayores, ¿no les hubiera gustado que sus padres intercedieran por ustedes o por su matrimonio cuando se la dieron complicada? ¿Sí? Yo sí, ¿verdad? Es que mi mamá se murió 2 meses que yo me morí, así que pues ya no tenía quien orara por mí, ¿verdad? Pero nunca dejamos de ejercer nuestro sacerdocio hasta que se cumpla y se haga todo lo que Dios ha planeado que suceda a través de nosotros. Entonces siempre estamos en ese punto y en ese papel que Dios nos asignó a todos nosotros, ¿sí? Ahora, dice el versículo, continuamos leyendo el versículo 11. Dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Dios. Y los sacerdotes iban a la cabeza del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. ¿Sí? Estas son 3 tribus que escogieron como herencia el lado oriental del río Jordán. O sea, ellos no cruzaron para heredar la tierra, ayudaron a conquistar la tierra, pero ellos escogieron la llanura oriental del río Jordán. ¿Sí? Que son esas tribus, la de Rubén, la de Gad y la de media tribu de Manasés. ¿Sí? Pero Dios les había dado orden que no podían heredar ese terreno a menos que estuvieran dispuestos a ir a pelear junto con las demás tribus la tierra de Canaán, ¿sí? A conquistarla. Y así lo hicieron, ¿verdad? Pasó el pueblo, vinieron los sacerdotes y pasaron estas 2 tribus y media, pero nos dice las características de esta gente. Pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres, ¿verdad? Armados, listos para ¿qué cosa? Para la guerra. Entonces, pongamos un poquito de contexto. ¿Sí? Israel estaba cruzando a heredar la tierra que Dios les había entregado, que Dios les estaba dando, ¿sí? Y aunque era una herencia, ellos tenían que pelear adentro. Era de ellos, Dios se las iba a entregar, les iba a facilitar las cosas, más sin embargo ellos tenían que pelear, ¿sí? Ellos tenían que usar armas y en el caso de los israelitas no usaban caballos, no usaban carros, ¿sí? De guerra, usaban solamente espadas.
A veces usaban cantaritos, a veces usaban gueritos, pero usaban nada sofisticado a lo que el mundo en ese momento tenía como arma de guerra, ¿sí? Y Dios tenía razones. La razón era porque, si usted lee la historia de Gedeón, Gedeón tenía un ejército de 20 y tantos mil personas para pelear contra los madianitas, y Dios le dice: ay, no, es mucha gente. Me encanta el humor de Dios. Es demasiada gente. No vayan a decir que ellos lo hicieron porque son muy truchas, son muy vivos, son muy capaces para la guerra, y en lugar de darme la gloria a mí, ellos van a decir: nosotros lo hicimos por nuestra capacidad bélica, ¿no? Y Dios dijo: quítame todos esos 20 y tantos mil, y al final se quedaron 300, ¿no? Y con eso Dios hizo trizas a 40,000 gentes. ¿Qué le parece? ¿Sí le da 2 más 2? ¿Verdad que no da 2 más 2 igual a 4? ¿Verdad que no da 4? O sea, 2 más 2 da como 35,312, ¿no? Punto 2. O sea, la lógica, la economía de Dios no va con la nuestra. Porque uno dice: no, pues es que son muchos y nosotros necesitamos muchos. Ellos traen carros y traen caballos y nosotros andamos a pie. Pues qué oportunidad tenemos de ganar. Pero Dios opera de una manera completamente diferente. Y es por la razón que tú lees en Jueces de Gedeón: es que yo quiero ser glorificado. Es que quiero que digan: Dios lo hizo, no nosotros. Fue el despliegue de su poder y su amor que hizo las cosas a través de 300 débiles soldados con cantaritos y con cositas, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque así actúa Dios, y va de por medio nuestra confianza en Él también, por supuesto. Pero quiero hacer énfasis en que Israel iba a una guerra, mi hermano. Sí. A tomar una herencia, sí, pero iba a una guerra. Y la vida cristiana, mis hermanos, es guerra. Sí. Esto no es una cuestión de playa cómoda y de pasármela a gusto. La vida en Cristo es guerra. Una guerra que ya está ganada, que Cristo ya ganó por nosotros, pero es una guerra. Y nosotros no podemos perder de vista el hecho de que en Cristo tenemos vida eterna, salvación, perdón de pecados y muchísimas promesas, pero el creyente está en guerra permanente. ¿Sí? Y solo un amén, porque yo sé que nadie se emociona pensando en una guerra, pero le animo a ver las películas del Señor de los Anillos. Le va a dar un poquito de contexto y le va a emocionar, porque así es nuestra vida. Tenemos un enemigo que se opone a que tú y yo, se resiste a que tú y yo tomemos lo que Dios nos ha dado, nos ha heredado en Cristo Jesús. Y nuestra carne también. O sea, tu carne, mi carne, nuestros deseos egoístas se oponen a que tú y yo tomemos lo que Dios nos ha destinado. Pero si no tenemos la comprensión de que estamos en una guerra, uno tiende a flojear, uno tiende a sentarse a gusto, a estar fuera de contexto, ¿verdad? A no pelear, a no salir y tomar aquello que Dios nos ha entregado en Cristo. Y sabes, muchos despistados con la etiqueta de cristiano han terminado fuera de batalla porque no comprenden que están en una guerra. ¿Sí? Y que hay un enemigo, aunque ese enemigo pelea desde un lugar de derrota que nunca podrá ganar, pero aún así sigue peleando, sigue coleteando. ¿Sí me entiende? Y mucha gente despistada pierde de vista que está en medio de un conflicto. ¿Cuántos de ustedes tienen conflictos consigo mismo y tienen conflictos con la vida o con gente? Estamos en un conflicto en la vida. ¿Sí? Y uno tiene que poner los pies sobre la tierra y entender: estoy en un conflicto en el cual yo soy un victorioso y vencedor, pero eso no quita el hecho de que tú y yo estamos en un conflicto en medio de una guerra. ¿Sí? Y que Dios nos ha dado armas, nos habilita para usarlas, ¿verdad? Las pocas o muchas que encontramos en la Escritura, ¿verdad? Para poder pelear ese conflicto en el cual fuimos introducidos, no porque quisimos, sino porque creímos en Cristo. Tal vez si nos hubieran dicho: oye, si tú crees en Cristo y dejas que Él te ame y te otorgue el perdón de tus pecados, pero también significa que vas a tener un enemigo terrible y vas a estar en una guerra todo el tiempo, tal vez no le hubiéramos entrado, ¿verdad?
Me he dicho, no, pues gracias, así estoy en paz, así estoy en paz, ¿verdad? Yo lo que quiero es paz y tranquilidad. Lo que pasa es que el reino de Dios es paz, gozo y justicia, ¿cierto o no? Eso es el reino de Dios, pero sí, dentro de ese contexto nosotros estamos en un conflicto constante, ¿verdad? Con aquello que se opone a que el reino de Dios se establezca. Y a veces somos nosotros mismos. ¿Cuántos se pelean consigo mismos a veces? Y a veces me cacheteo así como que reacciona. Porque si me entiendes, de veras, de veras, de veras. Y le he dicho a gente, dame una cachetada. No me la dan, pero yo le he dicho a gente que me cachetee. Porque a veces me va la onda y a veces pierdo de vista el reino. Y que estoy en un reino el cual Dios está queriendo establecer a través de mí, a través de ti. Porque uno se enreda con la vida, ¿verdad? Uno se enreda con el afán de todos los días, las cosas que hay que hacer, los compromisos que cumplir. Y uno se le olvida que uno está en medio de un conflicto porque un reino se está estableciendo en la tierra a través de nosotros, la iglesia. Amén. ¿Sí? En cada ámbito de la vida, en cada momento de la vida. Entonces, por eso estos 40,000 hombres, aunque aquí el versículo no detalla si eran solamente de estas 3 tribus o eran de todo el pueblo de Israel, pero eran un montón, 40,000 soldados, imagínate, listos, puros hombres para la batalla. ¿Sí? Se dice, los historiadores dicen que normalmente los ejércitos antiguos contaban con ese número de soldados, aproximadamente 40, 50,000 personas para la guerra, así que se asume que era de toda la nación de Israel. Así que, mi hermano, no pierda de vista. Hay un reino y un gobierno que Dios está estableciendo en la tierra, ¿sí? Y eso implica que tú y yo estamos peleando para que eso suceda, eso se establezca aquí, en Durango, en la ciudad, en México. ¿Está bien? ¿Sí? Seguimos leyendo, dice la escritura. Dice, versículo 14, en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y le temieron y lo temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida. Bueno, es un versículo un poquito injusto, creo yo. Pero Dios engrandece a Josué delante del pueblo. Dios lo hace y lo dice, y lo temieron. Y la palabra temer en el hebreo significa respeto, reverencia. Es decir, Dios provocó algo en el pueblo para que el pueblo respetara a Josué como respetó a Moisés. Respetó entre comillas porque el pueblo de Israel fue muy, muy rebelde para con Moisés, ¿sí o no? No le hacían caso. No fueron muy buenos en obedecer a lo que Josué hacía o dirigía, ¿sí? Pero qué importante, mis hermanos, es para nosotros el respeto hacia aquella gente que Dios levanta delante de nosotros. Y respeto evidentemente tiene que ver con un asunto de que yo me dirijo a la persona con respeto, a la gente que Dios levanta, pero no solamente es la palabra, sino en el acto, en el hecho, yo respeto a la persona. Si se me pide algo, si se me ordena algo, yo respeto a la persona. ¿Cómo? Obedeciéndole. No es un título de que Josué es el líder, ¿verdad? Moisés es el pastor, o Josué es el caudillo, o X cosa. No es el título, es la funcionalidad, la operatividad de quien Dios engrandece o Dios levanta delante de un pueblo, de un grupo de creyentes. Y es importante para que el reino de Dios establezca el respeto que hay a esas personas. No porque la persona lo exige. De hecho, escúcheme bien, respeto y honor nunca se exigen de uno hacia los demás. El respeto se da, el honor se da. Es algo que tú ofreces a los demás. Cuando una persona con el título de lo que sea, en cualquier lugar, en una empresa, en un ministerio, en el hogar, ¿verdad? Es que yo aquí soy el mero mero, yo aquí tengo este título, yo tengo este nombre y esta es mi posición, así que ustedes me tienen que hacer caso, me van a obedecer porque yo aquí parto el queso, ¿verdad? Y aquí traigo el chivo. Esa persona en ese momento perdió su respeto. Porque el respeto no es algo que tú te ganas, es algo que tú das a los demás. Y es operativo, es funcional, ¿sí me entiende? Donde yo le puedo hacer caso a las personas que Dios ha dispuesto y ha engrandecido o ha levantado delante de nosotros. Hola. O sea, gente que se levanta haciendo lo suyo porque pues no sé, se le ocurrió, se le nació o se le vino la idea.
sin respetar a la gente que Dios ha levantado, entra en un conflicto, o sea, entra en un conflicto con la operatividad de Dios dentro de cualquier ámbito de la vida. Eso incluye una iglesia, pero incluye cada aspecto donde tú funcionas. Amén. ¿Sí? Yo sé que es un tema que no nos emociona, ni a mí tampoco, porque pues uno es rebelde, uno trae su rollo, yo quiero hacer lo mío, yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y a mí déjenme, y a mí no me dan órdenes, yo traigo mi idea y mi cosa, ¿verdad? Así somos todos nosotros, todos tenemos una dosis de eso. Pero el reino de Dios funciona a través del respeto y Dios engrandece a la gente. Dios engrandeció a tus padres, Dios los levantó para que tú los respetes y les honres. Amén, muchachos. Sí. Dios engrandeció a tu jefe, a tu patrón, para que le respetes. No porque es un buen patrón, no es porque es muy justo, no porque tu mamá o porque tu papá son muy justos, muy buenos, es porque Dios los engrandeció. Yo sabía que no iban a estar emocionados, pero es verdad. Por eso dice la Escritura: hijos, obedezcan a sus padres en todo, por esto y por esto y por aquello. Y no dice porque sean buenos padres, ¿verdad que no? No porque sean buenas madres, sino porque Dios ha levantado y ha dirigido gente. Amén. Para que nosotros les temamos, para que nosotros les podamos respetar y honrar en todas las cosas. Amén. Sí. Ok. Así funciona el reino. Sí. Y entonces, versículo 15 dice: y luego Dios habló a Josué y le dijo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y era el momento en que los sacerdotes están saliendo del Jordán. Déjeme hacerle un poquito de énfasis a la cuestión del respeto. Porque, ¿verdad que muchos de la gente, nosotros decimos: lo voy a respetar si se lo merece? ¿Sí o no? Le voy a hacer caso si se lo merece. Eso no es la Biblia. Yo le pregunto a usted: ¿Dios te perdonó, te amó y te honró, como dice el Salmo, porque lo merecías? No, ¿verdad? Dios honra al ser humano y lo hace caminar erecto en la vida y da su vida por él, no porque lo merezca, sino por su gran amor, porque él quiso hacerlo. Entonces, respeto, honor que se da porque se lo tiene ganado mi papá, mi mamá, o tal persona, o tal persona, no es respeto real. Yo respeto a la persona por el lugar que Dios le ha dado. Punto. Yo averiguo qué lugar Dios le ha dado en la vida, en mi vida, y eso en automático a mí me pone en un lugar donde tengo que respetarle y honrarle. ¿Sí? Así se lo merezca o no se lo merezca. ¿Sí? Hace algunos días, caminando en mi rutina, a veces de caminar un poquito en la mañana, me encontraba con un familiar y me decía, esa persona siempre me está recordando el pasado de mi padre. Es su tía directa. Y me dice: bueno, es que tu papá de veras, pues, ¿verdad? La regó. Y sus hijos que tiene, ¿verdad? Pues no dan una. Y ustedes, ¿verdad? Que ustedes que los abandonó, que los dejó. Y yo veo cómo ustedes lo tratan. Y veo ustedes, etcétera. Me cuenta un montón de cosas. Y luego, ya me acuerdo los detalles, pero hablándome de alguien que había fallecido de la familia, de mi padre, mi conclusión fue, le dije: ¿tú estás lista para perdonar a la persona porque se lo merece? Y no, pues ¿verdad? Así estaba en esa posición. Le dije: discúlpame, pero así no es. Perdón es real porque precisamente la gente no se lo merece. Si se lo merecieran, tú ya no sería perdón, ¿verdad que no? Sería como que una contrariedad. Nosotros respetamos, perdonamos, amamos a la persona no porque se lo merezca o tenga el mérito en algo. Es porque Dios lo ha levantado, Dios lo ha erigido delante de nosotros. ¿Sí?
Digo, no, más nos vale que seamos buenos patrones, buenos padres, buenos directores, buenos líderes, o lo que sea, ¿verdad? Pero en ningún momento eso define el respeto que nosotros le damos a los demás. Amén. Sí. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 17. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes: salgan del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en un lugar seco, algunos dicen que era como lodo, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, o sea, a correr las aguas, y corrieron como antes sobre todos sus bordes. ¿Puedes imaginarte el espectáculo? Sí, o sea, el río vuelve a correr en su cauce espectacular. Jordán, ¿verdad? Que en esa época llevaba mucha agua. Era en la época de primavera, ¿sí? Entre marzo y abril. Y el espectáculo debe haber sido increíble, ¿sí? Y ahí está el pueblo, del otro lado. ¡Wow! Eso se me hace espectacular. Dice, el pueblo, versículo 19, partió del Jordán del día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Ahora, bueno, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, cuando mañana les dijo a Israel, cuando mañana les pregunten sus hijos qué significan estas piedras, les dirán: Israel pasó por este Jordán porque el Señor nuestro Dios secó las aguas del Jordán. Y lo brinques al versículo 24. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que teman al Señor nuestro Dios todos los días. Wow. Un detalle interesante aquí en la historia, mi hermano, es que ellos acamparon en Gilgal. Sí, es interesante. Gilgal estaba a 8 kilómetros del río Jordán y a 2 kilómetros de la ciudad de Jericó amurallada. O sea, los sacerdotes tenían un buen rato cargando el arca en el Jordán, y luego los 12 hombres cargando las piedras grandes, 8 kilómetros. 8 kilómetros, imagínate. ¿Hay alguien aquí esperando un bebé de algunos 4 o 5 meses? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Osmara, ok, ¿cuántos meses tienes? 6 meses. 6 y medio. ¿Te imaginas caminar 8 kilómetros en el desierto? Está pesado, ¿verdad? Porque ya el bebé pesa, ¿qué? 1,5 kilos, 2 kilos, más o menos. Ahora, imagínense cargar una piedra de 15 kilos, vamos a ponerle 15 kilos, más o menos, sobre tu hombro por 8 kilómetros. Al sol. Híjole, qué difícil, ¿no? Pero ahí están los hombres. Y hasta allá llevan las piedras, el sacrificio que eso implicaba. Y hasta allá llevan el arca, cargándola hasta allá. Un duro trabajo, difícil trabajo. Sí. Eso me hace súper interesante. Y ahí en Gilgal, ¿sí? Y por cierto, Gilgal tiene varios significados. Uno de ellos es círculo de piedras. En Gilgal pusieron las piedras en círculo, según los historiadores. Las piedras grandes, que repito, iban a usar como memoria conmemorativa de lo que Dios había hecho. Ahí estaban las 12 piedras, ¿sí? Y significa eso Gilgal, círculo de piedras, pero también significa rodar o quitar el oprobio, la vergüenza. Y algunos dicen que tenía que ver con que Dios estaba quitando la vergüenza de Egipto, que Israel había tenido, como el pueblo débil, el pueblo esclavo, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, pero que los iba a abandonar, ¿sí? Dios estaba quitando el oprobio y la vergüenza de Israel. Y eso es muy interesante. Ahora, con eso quiero mencionarte que el que está en Cristo Jesús, el que ha creído en Cristo Jesús, Dios quita la vergüenza de nuestra vida. La vergüenza que el pecado, el pasado, el fracaso de nuestras vidas ha traído. ¿Cuántos han sentido lo horrible de la vergüenza y la culpa que el pecado trae sobre uno? ¿Cuántos han experimentado algo de eso? Es horrible, es horrible. Sí. Yo me acuerdo años luchando por años con esto. Me acuerdo que íbamos a congresos cada verano, a Juárez, a México, a Puebla, y yo andaba mal, ¿sí? Yo no estaba siguiendo a Cristo
como él esperaba que yo lo siguiera. Y yo andaba mal. Tenía problemas con pecados y cosas. Y siempre que se acercaba el verano, que nos íbamos a un congreso, yo andaba bien preocupado. ¿Sabe por qué? Porque sabía, el congreso va a estar la cosa tremenda, Dios se va a manifestar. Y yo no quiero que en el congreso alguien diga, tú, sí, el que anda mal. Tú, el que andas en pecado, que tienes meses haciendo eso, ¿verdad? Viendo pornografía o haciendo alguna cosa. Yo no quería que me avergonzaran en público. Yo tenía un miedo horrible. ¿A alguien le pasó eso? ¿O solamente a mí? Hay uno más que yo. Y era horrible lidiar con eso por meses. ¿Sí? O sea, cargar con la vergüenza y la culpa del pecado es horrible. ¿Sí? Y siempre, entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a leer la Biblia, me ponía a hacer las cosas, ¿verdad?, que se esperaban de mí. ¿Eso resolvía las cosas? No, honestamente. Yo llegaba mal y regresaba mal. Y el que está en Cristo, mi hermano, Dios quita la culpa y la vergüenza del pecado. Y es una cosa que no tengo la manera suficiente para enfatizártelo. No hay vergüenza para el que está en Cristo Jesús. ¿Sabes? Ahora que yo peco, el día de hoy, cuando yo peco, porque todavía la riego, ¿usted no? Yo la riego. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe cómo me siento? Me arrepiento de mi pecado, pero ¿sabe qué? No me siento mal. Ya no siento ninguna condenación. Y aunque la acaba de regar y le digo, Señor, perdóname, y digo, eso nunca pasó. O sea, legalmente, delante de Cristo, nunca pasó lo que hice. Así que no siento vergüenza, no siento culpa. Y antes que sentí un montón de miedo ir a un congreso, o sentí un montón de miedo que venir a la iglesia, porque el papá de Marcos, el hermano Francisco y el hermano, siempre invitaban a gente de otros lugares. Y eran como siempre tenían un espíritu profético. Y siempre estaban viendo. Y es que Dios dice esto para ti. Y yo siempre estaba con un miedo de que me exhibieran con mi pecado, ¿verdad? Siempre con un montón de culpa. Pero ahora cuando peco, aunque me arrepiento y confieso mi pecado, ya no siento condenación. Llego a la congre, llego a cualquier lado y me siento feliz, me siento en paz con todo el mundo. Bueno, a algunos lugares no les caigo muy bien, pero pues me vale, ¿verdad? Yo estoy feliz porque Cristo me ha perdonado, ha limpiado mis pecados. Y camino tan en paz. Me duermo tan en paz. Antes mi mente daba vueltas y vueltas como un disco, como un CD, pensando las malas cosas que había hecho y cómo lo resuelvo y cómo me pongo bien delante de Dios. Y Dios, que Dios ya no me ama, Dios seguramente ya no quiere verme. Y siempre tenía esa lucha. Ahora no la tengo. Porque en Cristo Jesús no hay condenación. Amén. No hay culpa. Fue sobre él en la cruz del Calvario. Sí. Amén. Y eso es lo que Dios hizo con Israel. Y Gilgal representa eso sobre este pueblo. Pero quiero terminar con la siguiente parte. Versículo 24. Dice, todo esto Dios lo hizo y sucedió para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa y para que lo teman, o sea, lo respeten, lo reverencien a Dios, nuestro Dios, todos los días. ¿Sabes? Cuando Dios salva a su pueblo, salva a una persona, Dios está pensando en el resto de las demás personas. Cuando te salvó a ti, pensó en el resto de la ciudad. ¿Me está escuchando? Cuando Dios te introdujo a la herencia y al perdón de los pecados, a la gracia de Jesús, estaba pensando en cómo las demás personas de la ciudad pueden conocer a través de ti la mano poderosa de Dios, el perfecto amor de Cristo. ¿Entiende? No se limitó a su persona, a tu salvación y que tú un día te vas a ir al cielo y que padre. No, Dios estaba pensando en el resto de la gente en esta ciudad que no conoce a Cristo. Wow. Porque Dios tiene propósitos a través de nosotros, como hemos hablado. Dios tiene trabajo para nosotros a través de nosotros en esta ciudad. Cuando tú le conoces, Él está pensando en que los demás también le conozcan a través de nosotros. Y como hemos dicho antes aquí, es su amor en mí para los demás. Es su gracia en mí para los demás.
Entonces, quiero que pongas atención al versículo, ¿sí? O sea, léalo conmigo. No sé si me lo ponen en la pantalla o no, muchachos. Versículo 24. Para que no se nos olvide, por favor. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia ahí? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa y para que teman a Dios. Wow, todos los días. No lo olvide, no lo pierda de vista. Porque nosotros sí olvidamos y perdemos de vista que Dios me salvó, yo le conozco, me ha permitido conocerle para que otros le conozcan a través de mí. Para que otros vean lo que Dios hace en la vida de una persona, en la vida de un pecador que no tenía esperanza. Amén. Amén. Así es como funciona la vida de un discípulo. Sí. No se queda contigo, no se queda conmigo. Dios está pensando siempre en el resto de la gente. Siempre, siempre, siempre. Sí. Sabes, yo me relaciono con gente a veces en ciertos días de la semana que es gente bien buena onda. Bien buena onda, me caen súper bien. No sé, es más, son más buena onda de lo que yo esperaba de ellos. Mi expectativa de ellos no era a lo mejor mucha, pero me doy cuenta que son bien buena onda. Pero no olvido, escucha bien, pero el Espíritu Santo no me permite olvidar que son pecadores que irán al infierno a menos que experimenten y reciban el amor de Cristo. Porque a veces lo olvidamos. La gente con la que nos relacionamos, decimos, es que esta persona, es que mi abuelita, es que este pariente es bien buena onda, este amigo, este vecino, es súper buena gente, hasta generoso es, hasta en Navidad se pone y dona dinero, ropa, cosas. Pero no olvidamos que esa persona necesita el perdón de sus pecados. Que con más buenos ojos que uno los quiera ver y los quiera tratar, que está bien, sí, está bajo el juicio de Dios. Y eso incluye nuestras familias. Y los veo y me llevo bien con la gente, pero los estoy viendo no como malvados pecadores y rebeldes. Los estoy viendo, él necesita el amor de Cristo. Yo necesito hablarles. Yo necesito compartirles. No me puedo quedar nada más con un trato así ciudadano, buena onda. No puedo limitar a un trato nada más superficial de que nos la llevamos chido en el trabajo, en la escuela o como compas, etcétera, etcétera. Yo necesito hablarle de Jesús. Yo necesito hablarle de Cristo o se perderá para siempre. Es más, está perdido y se perderá eternamente. Amén. Sí. Entonces siga siendo buena onda con sus amigos, con su familia, pero no pierda de vista que Dios te ha salvado y tú le conoces para que ellos le conozcan a Él. Amén. Amén. Sí. Y por supuesto eso nos mueve y nos hace siempre estar reflexionando acerca de nuestro papel en Dios. Sí. ¿Y sabes qué pasó? Vete al capítulo 5, versículo 1. Precisamente eso es lo que estaba sucediendo. Eso es lo que Dios logró. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, o sea, dentro de la tierra de Canaán, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron, ¿qué hicieron? Oyeron cómo Dios había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron. Desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los ojos de Israel. Las naciones oyeron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios salvó a Israel, lo introdujo a donde Él quería para que las naciones conocieran y oyeran las maravillas de Dios. Sí. Y se lo he dicho antes, se lo digo otra vez. Comparta lo que Dios ha hecho con usted y a través de usted. Algo raro suena. Sí, bueno. Comparta lo que poco o mucho que Dios haya hecho con su vida. Compártaselo a alguien. No se quede con eso. ¿Está bien?